Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de una escritora argentina que ustedes me estuvieron solicitando en reiteradas ocasiones en la casilla de los comentarios. Y es la gran escritora Alfonsina Storni. O sea, no sé por qué nunca la había leído, pero ahora que me di a la tarea de recuperar información para hacer su biografía, también leí muchísimos de sus poemas. Y realmente era una mujer muy inteligente, una mujer con una enorme sensibilidad. Así que muchas gracias a María por haberme solicitado este personaje famoso e importante en este lado del continente, porque hemos tenido reseñas en el canal de escritores a lo largo de todo el mundo, pero creo que es muy importante también darle voz a estos escritores de nuestra región que al fin y al cabo pues han puesto por alto nuestros países latinoamericanos. Así que pues le va a encantar la vida de Alfonsina Storni, aunque sí debo decirlo que tuvo un final complicado, un final triste, podemos decir, pero creo que es importante recuperar toda esta información de todos estos escritores famosos para tratar que las redes de apoyo siempre den toda la ayuda necesaria en momentos difíciles, porque la gran tragedia de Alfonsina es que a ella le diagnostican cáncer a edades muy tempranas y le someten a una doble mastectomía, algo que para una mujer es algo muy fuerte, ¿no? Muy duro. La verdad es que el cáncer es una enfermedad pues terrible y ella entra en una gran depresión. Sin embargo, la realidad es que también Alfonsina había tenido cierta propensión a las enfermedades mentales, así que probablemente también ella tenía una enfermedad mental no diagnosticada, nunca tratada, y obviamente cuando le hacen la doble mastectomía, eso ella la deprime y desafortunadamente ella se quita la vida tirándose al Mar del Plata en Argentina. Así que bueno, sé que les va a gustar mucho la vida. Es una vida interesante porque además ella fue una mujer rebelde, se convirtió en madre soltera con tan solo 20 años, ella con su trabajo educó a su hijo porque el padre de su hijo no le dio nada, no la apoyó en ningún momento. Y creo que también es la vida de una mujer que rompió sin lugar a duda paradigmas. Bueno, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, sobre todo comparte el link de mis videos en tus redes sociales, porque cada día somos más, nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores, así que agradezco muchísimo el like que acabas de dejar aquí, la suscripción y la confianza. También quisiera, antes de iniciar este video, hacer un disclaimer, como dicen los youtubers en inglés. Cuando yo analizo la vida de un escritor famoso o de una escritora famosa, lo hago desde la admiración, lo hago desde el respeto a su obra, pero también el respeto a su vida, porque recordemos que ellos son personajes famosos y ellos tienen un lado humano. En ese lado humano, como siempre, hay luces y hay sombras. Cuando yo hablo de la vida personal de un escritor, no lo hago, qué tontería, cuando me ponen eso me da hasta risa, no lo hago en ningún momento para desacreditar su obra. Al contrario, lo hago porque entendiendo la vida personal de un escritor, uno puede tener un acercamiento más preciso a su obra. Pero cuando yo digo que César Vallejo, por ejemplo, tuvo una relación con una niña de 15 años, estoy diciendo la verdad. Cuando yo digo que Mario Vargas Llosa se casó con su prima hermana después de haberse divorciado de la tía de ambos, estoy diciendo la verdad. Cuando digo, por ejemplo, que Gabriel García Márquez tuvo nexos con las FARC, lo estoy diciendo desde el área de la verdad y desde mi posición como periodista, como comunicadora. No puedo, no quiero que este canal sea visto como un lugar que promueve la censura. No me gusta eso. Yo creo que uno tiene que ser honesto a sus principios y parte de mis principios es siempre el respeto a la verdad. Por ende, si yo descubro un secreto, si yo descubro que Charles Dickens mantenía dos hogares y tenía dos identidades, lo voy a decir. Si yo descubro que una de las hermanas Bronte era agresiva con sus estudiantes y a veces los violentaba, pues lo voy a decir. O sea, es parte de mi trabajo de investigación. El objetivo de este canal no es convertir santo a nadie. Al contrario, es precisamente lo contrario. Es humanizar al escritor para que podamos entender que estas personas no son ídolos, cometieron errores, cometieron aciertos
Y conocer todo esto nos va a dar una visión más completa, tanto de la personalidad como de su obra. Así que pues espero que todos estemos abiertos a la información. Es como si ahora yo quisiera ocultar que Alfonsina Storni se suicidó. Sería ilógico, porque fue una realidad. O por ejemplo, si yo quisiera ocultar que el escritor de Plater y yo, que lo acabamos de tener en el canal, pues era una persona de mal carácter, de mal humor. Pues es la realidad, así era. O si yo no quisiera decir que Pablo Neruda abandonó a su única hija biológica porque tenía hidrocefalia y sentía vergüenza de haber tenido una hija así, pues entonces estaría faltando a la verdad. Por ende, eso es algo que en este canal no va a pasar. Así que espero que estemos aquí abiertos de mente a la información. Lo que sí yo les puedo garantizar es que antes de publicar esta información, siempre reviso muchas fuentes, siempre les dejo toda la lista de referencias y si en algún momento a ustedes no les gusta, no les parece algo, ustedes pueden grabar su propio video y contestarme. Así que pues espero que estemos abiertos al diálogo porque esto es parte de la comunicación y las redes sociales permiten que tengamos este diálogo. Y bendito YouTube, la verdad, que me permite expresarme de manera libre, sin pedir permiso. Algo que me encanta honestamente en esta plataforma educativa. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la vida de Alfonsina Storni. Bueno, por supuesto agradecer a toda la gente que dona todos los meses. Gracias a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis, a Verónica. Gracias a todos ustedes por los donativos que envían todos los meses. También si en este momento estás tomando un curso de literatura, de poesía, de teatro, si estás haciendo el análisis crítico de una obra literaria, recuerda que puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada uniéndote a mi programa de membresía. Hay diferentes precios y niveles, $34.99, $99.99, $249, $399, diferentes niveles en dependencia también de tu capacidad económica, pero también de tu necesidad, porque obviamente hay personas que necesitarán 5 horas al mes, hay personas que con 3 basta, hay personas que necesitan 10, hay personas que necesitan 15. Entonces eso depende obviamente mucho de cuáles sean tus necesidades. Pero como siempre ofrezco mis servicios, es sumamente seguro, solamente a través de YouTube haces el contacto y una vez que haces el pago o antes si tú quieres, puedes consultar conmigo precios, me puedes enviar un correo electrónico y yo con todo gusto te contesto. También recuerden que estas clases son en inglés y en español. Por lo cual, si en este momento tú vives en Europa o tu primera lengua no es el español y esa es tu gran preocupación que nos podamos comunicar, no te preocupes porque manejo ambos idiomas. Entonces vamos a iniciar con la vida de Alfonsina Storni y vean ustedes el título que decidí darle a este ensayo biográfico, porque recuerden que un ensayo biográfico debe tener un buen título. Este título debe ser atractivo, debe ser interesante. No debe ser la vida de Alfonsina Storni, o no debe ser la vida de Pablo Neruda, o no debería ser la vida de Isabel Allende. No tiene que ir algo más, tiene que haber ahí un dato que genere interés en el lector. Eso es parte también del trabajo a la hora de hacer un ensayo. Entonces decidí titularlo La poeta que se suicidó al lanzarse al mar, ¿no? Que es probablemente uno de los eventos pues, que más impacta cuando uno lee la vida de Alfonsina Storni, porque uno dice una mujer tan valiente, una mujer tan rebelde, una mujer tan fuerte, una mujer que saca adelante a su hijo. ¿Por qué tomar esta decisión? O sea, esta decisión tan radical de privarse ella de la vida, pero también de privarnos a nosotros de mayores obras, porque cuando un escritor muere a los 40 años y uno piensa que, por ejemplo, Tolstoy escribió sus mejores obras acercándose a los 80 años, o cuando uno ve a Vargas Llosa, que tiene 83 y sigue publicando un libro cada año, pues es inevitable la pregunta, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera cometido este acto? ¿No? Entonces, también es importante aprender de esto, como les digo, para que las redes de apoyo inmediatamente se detonen y tratar de ayudar a estas personas. Ella sí estaba muy deprimida debido, les decía al inicio del en vivo, por la doble mastectomía. Y bueno, desafortunadamente creo que sus redes de apoyo no dimensionaron el nivel de depresión que ella tenía y tampoco su hijo, porque su hijo lo entrevistaron después de esto y él dijo que nunca se imaginó pues que su mamá fuera a hacer esto, que sí la miraba deprimida, que sí la miraba triste. Además, ella
creía que el cáncer era algo que ella le podía contagiar a su hijo. Entonces, en sus últimos años de vida, una de las cosas que explicó su hijo que le llamaba mucho la atención es que ella no dejaba que él prácticamente la tocara y que ella cada vez que cocinaba o hacía algo en la cocina se lavaba muy bien las manos porque ella tenía miedo de contagiar a su hijo de cáncer, algo que obviamente es imposible, pero que ella creía que podía pasar. Entonces, a la hora de hacer el ensayo biográfico, recordemos que debemos estructurar una introducción, un desarrollo, una conclusión, una lista de referencias. Entonces, miren lo que vamos a decir de la gran Alfonsina Storni. Alfonsina Storni fue una poeta argentina que destacó por su sensibilidad para escribir. Tuvo un hijo cuando tenía 19 años y se convirtió en madre soltera a los 20. Asumió la responsabilidad del cuidado de su hijo completamente sola, pasando grandes dificultades económicas. Además, Alfonsina sufrió terribles depresiones, paranoias y estados de mucha inestabilidad. Tuvo una relación amorosa con el escritor Horacio Quiroga, que esto fue, como no lo había mencionado antes. Cuando yo me di cuenta que Alfonsina Storni tuvo una relación de amor muy pasional con Horacio Quiroga, para mí fue como, ¿qué? No lo puedo creer, porque estas relaciones entre escritores, entre dos genios de la literatura, a mí me impactan, ¿no? Porque el amor de por sí es un sentimiento hermoso, pero imagínense ustedes hacer un match o una unión entre dos de tus escritores favoritos. O sea, todos nos quedamos, wow. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención fue esa relación muy pasional que tuvo con Horacio Quiroga, a pesar de que entre ellos había una diferencia de 20 años. O sea, Alfonsina era 20 años mayor. Y esto también nos da una idea de lo talentosa que ella era como escritora, ¿no? Porque había una admiración, bueno, vamos, ella no era una mujer fea, o sea, vean la foto, ella era una mujer elegante. Pero indudablemente, pues, sobre todo en el pensamiento de algunos hombres, una mujer 20 años mayor es bastante. Sin embargo, obviamente Horacio Quiroga la vio en su conjunto. O sea, su experiencia, su inteligencia, su dulzura. Y ellos tuvieron una relación de amor. Vean ustedes que un dato bien interesante que me llamó la atención es que aunque ellos tienen esta relación, la verdad es que las constantes infidelidades de Quiroga al final quebraron esta relación. Era algo que ella sabía, pero llegó un momento que ya no lo pudo manejar. Además que ya él había embarazado a una pareja, entonces decidieron separarse. Dato curioso, Horacio Quiroga se suicidó también 10 años después de esta relación que tuvo con Alfonsina Storni. Y yo creo que este suicidio fue importante para ella porque desafortunadamente le transmitió a ella la sensación que el suicidio era una manera de luchar contra la depresión, era una manera válida. Lo mismo le pasó, dato interesante, a Ernest Hemingway. Recuerden que cuando él hace un atentado contra su vida, voy a tratar de evitar la palabra porque ustedes saben que hay que tener cuidado con este tipo de palabras en la plataforma. La realidad es que cuando él vio que para su padre esto fue una opción posible, él también imitó este accionar de su padre. Entonces yo creo que Alfonsina Storni un poco se vio en el espejo de Horacio Quiroga y pensó que realmente esta medida extrema era una manera de escapar de los dolores que ella tenía. Además, ella se sentía mutilada como mujer, es algo que le decía a sus amigos. Entonces, desafortunadamente, ella toma esta terrible, terrible decisión. Ella ya había sido diagnosticada de cáncer. Con 46 años la someten a muchísimas cirugías, pero al final, pues, el cáncer ya estaba en un estadio muy avanzado. Se somete a la cirugía y obviamente el tema de la mutilación generó en ella una gran depresión y tristemente esto la llevó a terminar con su vida lanzándose de un acantilado en Mar del Plata, ¿no? Y murió ahogada. Esta es la trágica vida de esta importante poeta argentina. O sea, hemos dado algunos lineamientos generales y ahora vamos a entrar a nuestro desarrollo, porque también de la vida de ella hay que rescatar muchas cosas. Entre ellas el alcoholismo de su padre. Ella comenzó a trabajar siendo muy pequeña por las carencias económicas que había en su hogar. Obviamente ella también tuvo carencias afectivas.
el tema de convertirse en madre soltera, además que ella era una mujer rebelde porque en su tiempo, bueno, si ahora ser madre soltera, y no debería ser, pero si ahora ser madre soltera genera escándalo, genera comentarios negativos, imagínense en el tiempo que ella vivió. Entonces, Alfonsina nació en realidad en Suiza, esa es la verdad, pero sí se consideraba argentina, además era argentina porque sus padres eran argentinos. Entonces, obviamente, por vínculo ella tenía la nacionalidad. Sus padres fueron Alfonso Storni y Paulina Martigoni, quienes junto a sus hermanos mayores, María y Romero, llegaron a la provincia de San Juan en 1880. Fundaron una pequeña empresa familiar y años después las botellas de cerveza que etiquetaron bajo la marca Cerveza Los Alpes de Storni y Cía y comenzaron a circular en la región. O sea que en algún momento, cuando Alfonsina era pequeña, su familia no tenía estrecheces económicas. Sin embargo, debido al alcoholismo del padre y esa propensión a la depresión que él tenía, por eso yo pienso que sí, también hay un poco un componente genético en la depresión de ella, esto llevó prácticamente, o no prácticamente, totalmente a la ruina de la familia, ¿no? En 1891 la familia viajó a Suiza, mientras que los hermanos mayores se quedaron en San Juan, y el 22 de mayo de 1892 nació Alfonsina, que era la tercera hija del matrimonio. Ella nace en la aldea Sala Capriesca, a 8 kilómetros al norte de la ciudad de Lugano. O sea, ella nace en Suiza. Su padre era un hombre melancólico que tenía muchos problemas con el licor y fue él el que le puso el nombre, obviamente como él se llamaba Alfonso, le puso a ella Alfonsina, ¿no? Años más tarde, Alfonsina le diría a uno de sus mejores amigos: me llamaron Alfonsina, que quiere decir dispuesta a todo. Y vaya que ella sí estuvo dispuesta a todo, porque al final del en vivo vamos a leer un poema de ella, donde ustedes se van a dar cuenta de lo rebelde que era esta mujer, ¿no? La criticaban porque ella en sus poemas hablaba sobre sexualidad, hablaba sobre maternidad, pero desde un punto de vista desde madre soltera, y esto era algo muy criticado. Vamos a decir la verdad, uno de los críticos más acérrimos de Alfonsina fue otro escritor, que es Jorge Luis Borges, ¿no? Es la realidad, a él no le parecía que ella tocara estos temas en la poesía y lo decía abiertamente. O sea que ella también tuvo detractores, indudablemente, ¿no? Era una mujer que causaba escándalo. Lo mismo van a darse cuenta que ocurrió con Emilia Pardo Bazán, la escritora española que vamos a tener muy pronto, porque obviamente cuando una mujer sale del molde dado por la sociedad, el molde de madre, el molde de hermana, el molde un poco de maestra, porque ustedes saben que tradicionalmente el único trabajo que podíamos ejercer las mujeres era el de ser maestra. Entonces esto genera pues repudio de parte de la población que es más conservadora, ¿no? Entonces un poco lo mismo le pasó a ella. Fue bautizada en la parroquia de Teserete, la aldea contigua a Capriasca, lugar en el que actualmente se puede leer, al margen del arte del acta de bautismo, una inscripción realizada por un sacerdote que puso grande poetesa morta al mar de la Plata, ¿no? Que también nos da una idea bastante de esa asociación que tenemos entre Alfonsina y desafortunadamente el cometer un atentado contra la vida, ¿no? Alfonsina aprendió a hablar italiano desde muy pequeña y en 1896 regresó a San Juan, por tanto ella se sentía argentina, de donde son sus primeros recuerdos. Su madre la notó en el jardín de infantes, donde se le recuerda como una chica curiosa, que hacía preguntas, que imaginaba mucho y que mentía de manera descontrolada. Vamos a hablar de esto. Alfonsina siempre tuvo en su cabeza un mundo o una realidad alterna. Una realidad que no era propia de la cotidianidad. Entonces, por eso ella mentía compulsivamente, ella inventaba cosas para llamar la atención de la gente, ¿no? En su afán también, creo yo, de conquistar un poco de cariño y de atención. Su madre, pues, se quejaba de que la niña mentía. De hecho, bueno, eran mentiras un poco peligrosas porque una vez inventó que estaba ocurriendo un incendio, inventó en otra ocasión que se habían metido a robar a su casa, inventaba crímenes que nunca habían ocurrido. Entonces, pues, en realidad metía a la familia en muchísimos problemas y también
metía, ¿no?, un poco a los maestros en estos problemas, ¿no? Tenía esa gran imaginación y eso obviamente a su madre no le gustaba. Por otro lado estaba la personalidad de su padre, que era un hombre melancólico, taciturno y un hombre adicto al alcohol. No era algo que no podía controlar, y ella, siendo pequeña, le escribe un poema y vamos a leer un fragmento de este poema para que ustedes vean cómo el alcoholismo de su padre era algo terrible para ella. Que por días enteros vagabundo y huraño no volvía a la casa y como un ermitaño se alimentaba de aves, dormía sobre el suelo y solo cuando el sonda grandes masas ardientes de arena y de insectos levanta en los calientes desiertos sanjuaninos, cantaba bajo el cielo. Entonces era un tema de que su padre realmente se perdía totalmente en el alcohol y ella esto lo refleja en su poesía. De su madre y de su sufrimiento por el alcoholismo de su padre, ella escribió lo siguiente en una ocasión. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. A bien pudieran ser, a veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Entonces, también aquí vemos que ella no veía con buenos ojos la sumisión de su mamá, ¿no?, ante la violencia del padre, el tema del alcoholismo, ¿no? Entonces, desde muy pequeña fue una mujer que entendía que las diferencias de género eran perjudiciales. Se supone que esta descripción que ella hace de su madre corresponde a la época que precedió a la mudanza de Rosario y a los años posteriores, que para ella fueron súper complicados. Y en 1900 nació Hildo Alberto, que fue su último hermanito, a quien ella quiso como un hijo porque ella asumió prácticamente el cuidado de este hermano, porque la mamá, una vez que muere el padre, tiene que trabajar todavía más para mantener a los niños pequeños. En 1901 la familia se trasladó nuevamente al barrio Echosorte de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por motivos que no conocemos, y llevaron consigo algunos ahorros con los que una de las hermanas de ella y la mamá además abrió una pequeña escuela domiciliaria, y pues la madre de Alfonsina pasa a ser la cabeza de una familia numerosa, pobre y sin nadie que los ayudara a manejar las necesidades y las carencias económicas que tenían. De hecho, los alumnos de esta escuela abonaban $1.50 cada uno. Eran 50 niños, pero obviamente estos ingresos eran insuficientes. Por tanto, desde muy pequeña, Alfonsina pasó hambre y frío. O sea, fue una niñez muy complicada y muy dolorosa. Por eso ella tiene que comenzar a trabajar siendo una niña. Instalaron además el almacén Café Suizo en la calle Mendoza, en la esquina Constitución, pero este proyecto económico de la familia fracasó. Cuando esto ocurre, Alfonsina tiene que abandonar la escuela y comienza a trabajar lavando platos y atendiendo las mesas con tan solo 10 añitos. O sea, me da mucha tristeza imaginármela a ella trabajando desde los 10 años para poder comer, ¿no?, para poder vivir. Las demás mujeres decidieron trabajar como costureras y el fracaso de este negocio lo produjo la imposibilidad que tuvo su padre de manejar los ingresos y la adicción al alcohol que tenía, de forma tal que el dinero que ingresaba a través del negocio él se lo gastaba en las tabernas, ¿no? La misma Alfonsina dice que su padre se sentaba en la mesa a beber y que no se levantaba hasta que ya prácticamente inconsciente ella y sus hermanitos tenían que llevarlo a la cama, ¿no? Entonces finalmente él muere debido a esta adicción al alcohol, probablemente de cirrosis hepática, cuando ella tenía 14 años. Esto produce el quiebre del almacén y se tienen que mudar de casa, y por esa época ella ya comenzó a escribir, aunque sí guardó un muy mal recuerdo de la primera vez que escribió un poema, porque a la mamá le pareció que era un poema súper depresivo y que ella tenía la responsabilidad de enseñarle a su hija que la vida era bella. Entonces miren cómo lo cuenta ella. A los 12 años escribí mi primer verso. Era de noche, mis familiares ausentes. Hablé en él de cementerios y de mi muerte. Lo doblé cuidadosamente y lo dejé debajo del velador para que mi madre lo leyera antes de acostarse.
El resultado fue esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación mía levantisca, unos coscorrones frenéticos pretendieron enseñarme que la vida era dulce y no trágica. Desde entonces, los bolsillos de mis delantales, los corpiños de mis enaguas, estaban llenos de papeluchos horroneados que se me iban muriendo como migas de pan. O sea que a la mamá no le gusta mucho esta incursión en la poesía trágica y depresiva que tenía Alfonsina, pero también desde ese momento nos damos cuenta que ella era muy propensa a la depresión. Probablemente ella pudo haber tenido un trastorno bipolar que la hacía pasar de la alegría a la tristeza de manera muy rápida. Ahora, las tareas domésticas que ella tiene que asumir en la casa prácticamente no le dejaban tiempo. Ella comienza a ayudar en la costura a su madre para ganar un dinero extra y también se tiene que hacer cargo prácticamente de la educación de uno de sus hermanos, el más chiquito. Alfonsina publicó sus primeros poemas en la revista Monos y Monadas, que en ese entonces se editaba en la ciudad, pero obviamente esto no se tradujo en ingresos económicos. O sea, si ahora vivir de la literatura es sumamente difícil y la mayoría de los escritores tienen que tener un trabajo paralelo para subsidiar su trabajo literario, así lo han hecho todos los escritores famosos. La misma Isabel Allende trabajó muchísimos años como periodista y profesora, el mismo Vargas Llosa trabajó muchos años como periodista y profesor. Lo mismo, por ejemplo, Cortázar, que trabajó como periodista y profesor. Entonces, obviamente, en esa época era triplemente difícil. Además, ella era mujer y existía machismo en esa época, ¿no? Entonces, eso también hay que entenderlo. Ahora, la situación de la familia era tan complicada, o sea, había tanta pobreza, vamos a decirlo directamente, en el hogar, que ella tiene que buscar trabajo en una fábrica de gorras y posteriormente entregando volantes de festejo del Día de los Trabajadores, ¿no? Porque no había comida en el hogar. En 1907, Manuel Cordero, un director teatral que estaba de gira en las provincias junto con su compañía, arribó a Rosario. Lo hizo, por cierto, en Semana Santa, con el objetivo de representar las escenas de la Pasión. Y Alfonsina, que estaba encantada con la idea de ser actriz, de hecho ella tenía una hermosa voz y creo que si hubiera fomentado más su trabajo como actriz hubiera sido más exitosa, porque sí representó durante cierto tiempo este trabajo, pero bueno, vivir de la actuación y vivir del arte desafortunadamente en nuestros países es muy difícil. Un día de esto estaba hablando con alguien al respecto y pues, esta persona vive en Suiza. Entonces me decía, pero yo puedo vivir de la pintura perfectamente en mi país, porque él es pintor. Claro, pero estamos hablando de Suiza, no un país de primer mundo. En estos países es muy difícil. Entonces ella pues asistía a los ensayos de esta obra y se aprendió de memoria los diálogos. Y cuando la actriz que personificaba a San Juan Evangelista se enferma, ¿no? Le proponen que la sustituya y ella lo hizo y la actuación fue muy aclamada. Entonces en ese momento ella pensó que tal vez se podía convertir en actriz. Lo va a intentar, de hecho, creo que tenía talento, pero era muy difícil generar ingresos con esta carrera. Entonces, al poco tiempo visitó Rosario la compañía de Jove Tallavi para entrevistarse con ella, porque ya le habían dado buenas referencias de la muchacha, y le demostró que podía recitar y memorizar largos versos. De hecho, una de las cosas que más popularizó la poesía de Alfonsina era que ella declamaba sus poemas y se grababa. Entonces, eso era algo que a la gente le encantaba porque tenía una voz preciosa. Entonces le ofrecen trabajo y ella dejó la casa de Rosario junto al resto de la familia tratando de perseguir este sueño de convertirse en actriz, ¿no? En un año recorrió varias ciudades, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, representando varias obras teatrales. Según declaró a la revista El Hogar, a su regreso escribió su primera obra de teatro motivada por estas giras, al que tituló Un corazón valiente, pero que dice ella que nunca publicó y que después se le perdió, que fue su primera obra. Además se enteró de que su madre había contraído matrimonio con Juan Perelli, un tenedor de libros, que se había mudado a la localidad de Butinza, donde habían establecido nuevamente la escuelita domiciliaria. Y como ella no tenía dinero, o sea, insisto, ¿verdad? La familia estaba
en una situación económica muy difícil, ella decide moverse a la escuelita de la mamá para comenzar a dar clases allí, dar clases de recitado y de buenos modales. De hecho, una alumna suya la va a recordar como una persona muy fina en su porte, con una mujer muy elegante, que le gustaba bailar, ¿no? Pero también dijo algo que me llamó poderosamente la atención, que era una mujer muy melancólica. Entonces, nuevamente, estas alusiones a la tristeza de Alfonsina, a la melancolía, a su mamá no le gustaba que ella escribiera porque retrataba la vida de manera muy triste. O sea, aquí nos comenzamos a dar cuenta un poco de que esos estadios de depresión probablemente fueron parte de un componente psiquiátrico que ella tenía en ese momento. Y que obviamente va a acarrear a lo largo de toda su vida. Ella va a luchar contra la depresión y contra la neurosis a lo largo de toda su vida. Pero a diferencia de lo que pasó con otro escritor que hemos reseñado en el canal, Juan Ramón Jiménez, ella no tuvo apoyo familiar. O sea, ella no venía de una familia rica, ella era madre soltera, tenía que trabajar para mantener a su hijo. Entonces ven cómo exactamente el mismo componente psiquiátrico en dos escritores muy famosos, uno con apoyo familiar y otra sin apoyo familiar, hizo que obviamente la vida de Alfonsina fuera más corta, que ella escribiera mucho menos que Juan Ramón Jiménez. O sea, lo que falló en la vida de ella creo que fue ese componente, esa red de apoyo que no logró, ¿no?, darle la ayuda que ella necesitaba. En 1909 ella dejó el hogar materno para terminar sus estudios en Coronda y en esa localidad se dictaba también la carrera de maestro rural en la escuela normal y ella decide estudiar allí para hacerse maestra. De hecho, en el registro de inscripciones aparece la leyenda Alfonsina, 17 años, suiza, y ella es aceptada en la escuela normal con entusiasmo. Ahora, él ni siquiera había completado la educación primaria. Como la inmensa mayoría de los escritores que hemos reseñado en este canal, fue una persona que no recibió educación formal, sino que era una verdadera autodidacta, como pasó con Dickens, como ha pasado con nuestra hermana Bronte, por ejemplo, que nunca fueron a la universidad, como pasó con Virginia Woolf. Entonces, ella era una verdadera autodidacta. Pero, dato curioso, no aprobó tampoco el examen de ingreso. Sin embargo, como la escuela recién abría y necesitaba alumnos, porque una escuela se debe a sus alumnos, entonces la dejan entrar y la nombraron celadora, porque como ella necesitaba tanto el dinero, ella aceptó un sueldo de 40 pesos. Sin embargo, la pensión en la cual ella estaba era cara, así que a ella solo le quedaban 15 pesos restantes. Entonces ella decide tomar un trabajo que era muy mal visto para la época, que era ser corista, ¿no? Corista en un bar. Y obviamente, pues con escasa de ropa, entonces, pues cuando se enteraron, esto fue un escándalo. No ha pasado, pero voy adelantando. Su profesora de idioma nacional, llamada Emilia Pérez de la Barra, la estimuló a trabajar porque vio en Alfonsina que, aunque no tenía tanta educación, era una niña muy imaginativa. Entonces se dio cuenta que tenía cualidades para la escritura. En 1910 comenzó a realizar viajes los fines de semana, sin que nadie supiera a dónde iba, y de esta manera ella conseguía algo de dinero extra. Finalmente alguien se dio cuenta que ella viajaba a la ciudad de Rosario, donde se ganaba la vida cantando como corista en un teatrillo de mala muerte y que además se vestía de manera muy provocativa. Bueno, esto para una maestra, tratemos de dimensionar, una maestra de escuela primaria, una maestra que viene de un pueblito, una maestra que además no es rica, porque a diferencia, se van a dar cuenta de lo que pasó con Emilia Pardo Bazán, pues Alfonsina no tenía un título nobiliario, no tenía una gran herencia. Entonces estas cosas, vean cómo es cruel el mundo, o sea, las mismas condiciones entre estas dos mujeres, al provenir de clases sociales muy diferentes, pues el resultado fue distinto. Entonces, cuando se enteraron que ella era corista, pues eso fue un escándalo, la criticaron muchísimo. Ella acababa de graduarse como maestra primaria y esto la afectó bastante. En esta época, el gobernador de la ciudad comenzó a frecuentar ese bar donde ella trabajaba y le gustó Alfonsina, ¿no? La veía bonita, ellos tenían una gran diferencia de edad. Ella comenzó a tener una relación con el gobernador de la ciudad, quien estaba casado, y al final va a terminar saliendo embarazada.
Obviamente, cuando la madre se enteró, le quitó todo su apoyo económico, el poco apoyo económico, más bien no se veía apoyo económico, apoyo afectivo, y ella quedó embarazada quedó embarazada y el 21 de abril de 1912 nació su hijo Alejandro, su único hijo. La verdad es que el padre del niño nunca lo reconoció, nunca se interesó por el niño y ella se convirtió en madre soltera y obviamente aumentaron sus penurias económicas. Sin embargo, precisamente la necesidad que ella tenía de generar un ingreso porque ella era madre hizo que ella comenzara a tocar más puertas y tratara de ir a diferentes periódicos y revistas para ofrecer su trabajo como editor y como periodista. Entonces ella descansó un poco, unos meses después de tener al niño, y en 1913 consiguió trabajo de cajera en una farmacia y posteriormente trabajó también en una tienda. Realizó varias colaboraciones en la revista Caras y Caretas con una remuneración de apenas 25 pesos, que no era mucho, pero que ella necesitaba el dinero. Además, leía todos los avisos que ofrecían de empleos hasta que encontró una solicitud de corresponsal psicológico para una empresa en la cual ella debía redactar cartas y anuncios publicitarios y finalmente obtuvo el trabajo. Doy todos estos datos porque hay que entender la vida de Alfonsina dentro de su contexto. Estamos hablando de una mujer pobre, de una mujer que venía de un hogar donde había alcoholismo, una mujer que quedó embarazada muy joven, una mujer con carencias afectivas, una mujer que no tuvo apoyo familiar. Así que tratemos de entender todo eso para dimensionar la lucha que significó para ella triunfar como escritora, porque ella triunfó como escritora. Tal vez no obtuvo el reconocimiento de Jorge Luis Borges, pero fue una mujer respetada en su época. Entonces fue triplemente difícil para ella. En 1916 comenzó a publicar poemas y prosa en una revista que se llamaba La Nota, que estaba fundada y dirigida por Émile Arlan. Y en esta entrevista obtuvo un cargo en una sección permanente que se llamaba así, La Nota, en la cual publicó los poemas Convalecer y Golondrinas. Ahora, La Inquietud del Rosal, un libro de poesías donde expresaba sus deseos como mujer y describía su condición de madre soltera sin ningún tipo de complejo, se publicó en 1916, aunque nunca pudo pagar la edición al impresor. Este dato me pareció importante también decirlo. Ella escribe los poemas en su trabajo mientras dictaba órdenes y correspondencias a la mecanógrafa, y en un encuentro que tiene con el poeta Félix Bisalac le lee los versos y al terminar este le propone que vayan a la imprenta de Miguel Calvello, quien acepta imprimir el libro a cambio de 500 pesos por 500 ejemplares. Ella le dice que le va a pagar el libro cuando los venda. Entonces, como nunca los vende, pues no le paga. Ella acepta, pero pues nunca paga la cuenta porque no logra reunir el dinero. Sin embargo, y para tristeza de ella, el libro tuvo muy mala aceptación. La revista Nosotros de Roberto Giusti y Alfredo Bianchi le dedicó media página en marzo de 1916 diciendo que era un libro de una poeta joven que no había logrado todavía la integridad de sus cualidades, pero que tal vez en el futuro ha de darnos más de una valiosa producción literaria. Además, el libro fue tachado de inmoral porque ella hablaba abiertamente de lo que significaba ser madre soltera. De hecho, al final del en vivo vamos a leer un poema, si mal no recuerdo se llamaba La Loba, donde ella hablaba precisamente de lo que significaba ser madre soltera en una sociedad tan conservadora como la Argentina en ese momento. Sin embargo, hay que decirlo que la publicación del libro también le permitió ingresar al círculo de escritores argentinos de su época. O sea, en otras palabras, el libro no obtuvo gran resonancia, prácticamente no se vendió, pero hizo que Alfonsina apareciera en el mapa de los escritores de su época. Además, la ayuda del poeta Juan Julián Lastra y las colaboraciones que ella hacía en Caras y Caretas le permitieron relacionarse con editores importantes, entre ellos lo de la revista Nosotros, que era una revista literaria que reunía a los escritores más conocidos de la época. A las reuniones ella siempre asistía llevando su único libro publicado como carta de presentación. A raíz de algunas críticas de sus jefes de trabajo como corresponsal psicológico, quienes no veían con buena cara que la escritora de un libro que lindaba con la inmoralidad, que promovía las relaciones antes del matrimonio, ¿no? Cosas que en realidad hoy, bueno, para que vean, no hemos avanzado tanto, sigue siendo criticada. El hecho que ella había tenido una relación con un hombre casado, pues que obviamente pues, no era algo muy moral que digamos.
le dijeron que si ella decidía convertirse en escritora tenía que renunciar. Entonces ella le dice que va a seguir escribiendo y ellos le dicen, bueno, pues aquí no puedes continuar. Entonces ella pierde su trabajo y este trabajo era importante. Después de esto ella cae prácticamente en la mendicidad, o sea, la vida de los escritores en Argentina en ese momento era complicadísima. O sea que ella vivió además en una economía sumamente difícil, ¿no? El mismo Borges pues decía que su obra era inapropiada para una dama, ya que promovía el amor libre y la maternidad en soltería, algo que pues, era un escándalo. Eran épocas de muchas crisis económicas en las que la poesía no alcanzaba para vivir, lo que siempre les digo, si no alcanza ahora, imagínense menos en esa época. Así que ella pasaba hambre, frío, dificultades. Escribía de hecho de gratis para el periódico La Acción y para la revista Prometeo, y trataba de mantenerse activa en los círculos literarios a la espera de su gran oportunidad. Sin embargo, pues los gastos de madre soltera la agobiaban. Siempre los amigos le decían que porque ella no denunciaba al gobernador para que le pasara una pensión. Pero obviamente por el cargo que tenía, ella le tenía miedo, no se atrevía y nunca se atrevió realmente ni siquiera a decir que ese era el padre de su hijo, o sea, solamente lo sabían las personas más cercanas. Ella decide entonces, agobiada por la necesidad económica, buscar trabajo de maestra, la única profesión que en ese tiempo era respetable para una dama, y es así que consigue convertirse en directora en el colegio Marcos Paz. La escuela además tenía una biblioteca con 2000 libros que permitió que ella siguiera culturizándose, siguiera leyendo a otros escritores muy famosos. En 1918 publicó El Dulce de Año, en 1920 publicó otro libro de poemas que tituló Languidez, y este libro sí fue importante porque ganó el primer premio municipal de poesía y además ganó el segundo premio nacional de literatura. Entonces esta publicación de Languidez sí fue muy importante porque hizo que la vieran como una escritora de respeto, ¿no? Porque ya ganaba premios. En 1920 viajó a Montevideo con el fin de leer su poesía y la Delfina Bonge, esposa del novelista Manuel Gálvez, cuyo libro Poemas había sido traducida del francés por Alfonsina y también fue invitada para dictar una conferencia sobre la poeta Delmira Agustini. Recordemos que hablaba muy bien el italiano, así que podía muy bien hacer las traducciones de sus obras. Viajó junto a las familias Gálvez y Capdevila, y en este viaje conoció a Carlos Quijano, quien años más tarde dirigió el periódico Marcha en este país y que también publicó varias de sus poemas posteriores. O sea, fue un amigo intelectual importante. Visitó el cementerio del Buceo y escribió un poema que tituló Un cementerio que mira al mar, centrado en un diálogo con los muertos, lo cual también refleja otra temática muy presente, una cierta fijación que ella tenía con el tema de la muerte. En esa época publicó el libro Irremediablemente y comenzó a escribir el que sería su último libro, que llamó Ocre, que tardó 5 años en publicar, reiterando siempre la temática feminista, la temática de la mujer y la reivindicación de los derechos sociales de la mujer. En abril de 1921 ingresó como docente en la Escuela para Niños Débiles del Parco Chacabuco. Este era un colegio que estaba creado para niños pobres, tenía niños mal alimentados, que entraban en un programa de capacitación, de ejercitación física, de alimentación. Y por ese tiempo Alfonsina conocería a un hombre que sería su gran amor. Yo creo firmemente que este fue el amor de su vida. Y fue el poeta Horacio Quiroga, quien en ese momento era viudo, pues su esposa también se había suicidado, era 20 años más joven que la escritora, pero los unía que tenían hijos a su cuidado, ¿no? Recordemos que Alfonsina era madre soltera y Horacio Quiroga era en ese momento padre soltero, entonces eso los unió. También la manera en que se conocen fue curiosa porque Horacio Quiroga era un gran conquistador, era un Don Juan. Y ellos son invitados a una reunión de escritores en la calle Tronador y ahí estaban practicando un juego llamado Las Prendas, ¿no? Este juego consistía en que Alfonsina y Horacio debían besar al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena que estaba convenientemente sosteniendo Horacio. Entonces el escritor, que tenía fama de mujeriego y seductor, como ellos tenían que, digamos, este era el reloj, cada uno darle un beso al reloj en las diferentes caras, y cuando ella
fue a besar el reloj. Él de manera rápida quitó el reloj y entonces ella le estampó un beso a Quiroga, ¿no? Entonces ella se quedó así, ¿no? Sorprendida. Y bueno, todo el mundo se empezó a reír. Ella era bastante recelosa porque después de la mala experiencia que tuvo con el padre de su hijo, a ella prácticamente no se le conocieron ni novios ni amantes. Entonces, pues así inicia un idilio que estuvo cargado de dolor y dramatismo porque, hay que decirlo también, Horacio Quiroga no podía serle fiel. O sea, tenía muchísimas mujeres y obviamente pues esto a ella le dolía. Además que había una gran diferencia entre ellos. Por tanto, solo las personas más cercanas a su círculo descubrieron que ellos eran amantes. Quiroga la mencionó frecuentemente en las cartas que existen de él entre los años de 1919 a 1922 y en sus misivas a su amigo José María la menciona con respeto por su obra y la trata como un igual. O sea que ellos se respetaban de manera intelectual. A pesar de la diferencia de edad, había muchas cosas que los unían, la literatura, el ser madre soltera, el padre viudo, y fueron años pues, de profunda pasión en el que Alfonsina se enamoró perdidamente de Quiroga. Ellos iban al cine, a las tertulias literarias, iban a escuchar música, viajaban a Montevideo, se tomaban fotografías, de hecho existen, las pueden buscar en internet, donde se miraban muy alegres. Los viajes se realizaban porque en ese momento Quiroga estaba fue adscrito del consulado uruguayo, por lo que tenía financiamiento en gastos de representación y ellos viajaban juntos. En 1925, Quiroga le propuso viajar con él durante un año, pagándole la estadía a ella y al niño. Al inicio ella aceptó, pero se lo cuenta a su mejor amigo, que era Benito Quinquela Martín, otro escritor, y esto le dice: viajar con ese loco, no, Alfonsina, es un hombre desordenado y de mala cabeza. Porque la verdad es que a Quiroga también le gustaba la fiesta, le gustaba el licor, le gustaban las mujeres. Entonces yo creo que esto fue un consejo de un amigo, ¿no? Le dice, pero, o sea, una cosa es tener una relación con Quiroga y otra cosa es irte a vivir con él, exponiéndote a cualquier cosa que te pueda pasar, que le pueda pasar al niño. Entonces ella al final le dice a Quiroga que no va a ir, y esto significa una separación de más de un año en el cual Quiroga se molestó mucho con ella y no le va a mandar una sola carta. Ella siempre trataba de obtener información de Quiroga a través de amigos, pero prácticamente le era imposible. Y cuando Quiroga regresó, ya Alfonsina notó algo diferente. Eso algo diferente es que él había iniciado una relación amorosa con María Elena Bravo, con quien contrajo su segundo matrimonio. Y obviamente, pues, Alfonsina le dolió mucho esta traición, pero nunca odió a Quiroga. Y un dato bien curioso es que se siguieron escribiendo, se siguieron respetando. Ella le mandaba a él los poemas, los libros para que él los revisara. Entonces mantuvieron una copiosa correspondencia después de esta relación. Y cuando Quiroga se suicidó 10 años después, ¿no? Porque él había contraído cáncer, tenía terribles dolores, ella le dedicó un hermoso poema. O sea que fueron dos personas que tuvieron una relación muy intensa y al final se separaron con cariño. En 1925, Alfonsina publicó Ocre, que marcó un cambio decisivo en su poesía. Desde hacía 2 años ya trabajaba como profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas, y su poesía, fundamentalmente de temática amorosa, se ligó en ese tiempo mucho a la temática feminista, intentó desligarse bastante del modernismo, impulsado por Rubén Darío, y volver más la mirada a un mundo más real, ¿no? También la soledad, la marginación de ser madre soltera, hicieron mella en su salud, y a veces la neurosis la obligaba a dejar su puesto de maestra de escuela, porque tenía largos periodos de depresión. Entonces, nuevamente, la presencia de las enfermedades mentales en la vida de Alfonsina, pero a diferencia de lo que pasó con Juan Ramón Jiménez, sin ningún tipo de apoyo, ¿no? En ese periodo, Gabriela Mistral conoce a Alfonsina Storni. Esto también me quedé como que, ¿qué? Se conocieron porque Gabriela Mistral es otra escritora que yo admiro tremendamente. Ustedes saben que tenemos su vida en este canal. Entonces ella la visita y le llamó muchísimo la atención la voz, porque agendan la cita a través de una llamada telefónica, y Mistral quedó impresionado por lo sencilla que era, lo sobria, esa escasa vanidad que tenía ella, y sobre todo porque le pareció que era una mujer de mente abierta, una mujer de gran ciudad, o sea que ella se respetaron mutuamente.
En ese tiempo ella fue nombrada titular de una cátedra del Conservatorio de Música y Declamación. También ejercía su trabajo como maestra de castellano y aritmética en la Escuela Bolívar y además trabajaba como directora del Teatro Infantil Municipal. Esto obviamente se debía nuevamente a la necesidad económica. Ella tenía 3 trabajos, en algunos momentos tuvo 4, llegó a tener 5 trabajos. Todo esto para tratar de solventar la difícil economía de ella y de su hijo. En esta época elaboró sus teorías acerca de la relación entre hombres y mujeres con el objetivo de volcar estas relaciones de género en una obra teatral. Y es así que el 20 de marzo de 1927 estrenó su obra de teatro El amo del mundo, que pues despertó las expectativas del público, de la crítica. Ya era una mujer reconocida en los círculos literarios, pero desafortunadamente la obra fue muy mal recibida y al final tuvieron que retirarla del teatro y esto a ella la puso molestísima, pero bueno, la verdad es que la obra no tuvo buena acogida. Este fracaso literario fue muy doloroso para ella porque ella ya llevaba 10 años teniendo mucho éxito con sus libros de poemas. Así que bueno, como dramaturga realmente este no era como su género. El argumento de la obra era una síntesis de su propia vida, una mujer que había sido madre y que revelaba su secreto al hombre del cual se había enamorado y este terminaba prefiriendo contraer matrimonio con otra mujer con un mal pasado pero que no tenía hijos. Y al final la mujer termina ayudando a su rival a conquistar al hombre que aman. Entonces, se parecía mucho a la vida de ella y bueno, la obra fue bastante un fracaso. En 1926, ella escribió Poemas de Amor y 8 años después publicó Mundo de 7 Pozos. En este lapso se orientó hacia otro género, los relatos en primera persona. El diario Crítica publicó estos relatos y también otro relato que ella tituló Psicología de a 2 centavos, donde una mujer, Juliana, le cuenta por carta a su amiga Amelia los pormenores de su reciente divorcio. O sea que ella también incursionó en el relato corto, en la dramaturgia, en la poesía, pero realmente en el género en que ella obtuvo éxito y reconocimiento de sus pares fue en el género de la poesía. Este año vivió en Rosario por 1 año y ya comenzó a tener serios problemas mentales y desarrolló delirio de persecución. Cuando ella llegaba a un restaurante o a un lugar, ella sentía que la estaban vigilando, que revisaban la basura de su casa, lo cual no pasaba porque realmente ella no era una persona que hiciera actos al margen de la ley. O sea, era un delirio de persecución asociado con los problemas mentales que ella tenía. Desafortunadamente nunca recibió tratamiento psiquiátrico, ni medicación, ni terapia. Y esto obviamente hizo que cada vez los cuadros se hicieran peores. Se creía observada por los mozos en los cafés, por los guardias de los tranvías y casi todo ciudadano normal que se cruzara con ella le parecía que era una espía. Para intentar distraerla, una de sus mejores amigas, Blanca de la Vega, la impulsó a hacer un viaje a Europa que repitió en 1931 en compañía de su hijo y ahí también conoció a otras escritoras. En 1931, el intendente municipal José Guerrigo nombró a Alfonsina jurado en un evento. Era la primera vez que este nombramiento recaía en una mujer y pues ella se alegró muchísimo de que comenzaran a ser reconocidas las virtudes de la mujer y afirmó en su diario, refiriéndose a esta designación, lo siguiente, porque era una gran feminista. La civilización borra cada vez más las diferencias de sexo porque levanta a hombre y mujer a seres pensantes y mezcla en aquel ápice lo que parecieran características propias de cada sexo y que no eran más que estados de insuficiencia mental. En 1932 publicó 2 farsas pirotécnicas, Cimbelina en 1909 y Pic Polixena y La cocinerita. También colaboró en los diarios Crítica y La Nación y también impartió clases de teatro. En un artículo que publicó en la revista El Hogar en ese año se quejó, porque además era una mujer muy coqueta, de la fotografía que le habían tomado porque dijo que se notaban sus 40 años y que según ella los ojos le parecían garabatos y la nariz un muñón deforme. Esto también nos da una idea del concepto que ella tenía sobre sí misma, o sea, no se consideraba una mujer bonita, no se consideraba una mujer atractiva. En 1934 también publicó un nuevo libro
llamado Un mundo de siete pozos, que era una recopilación de poemas que dedicó a su hijo Alejandro. Luego en 1937 escribió su último libro, que tituló Mascarilla y Trébol, que se publicó al año siguiente. Lo compuso durante las noches en Bariloche y trató de desarrollar una nueva forma de pensar y acercarse a la poesía. El libro lo finalizó en 1937 y se lo dio al amigo de sus inicios, a Roberto Giusti. Sin embargo, en ese tiempo la vida le traería un golpe mortal. Resulta que un día ella se estaba bañando en el mar y una ola fuerte la revuelca, ¿no? Y la golpea en el pecho. Esto le genera a ella como una punzada en el pecho, le da un dolor tremendo y pierde el conocimiento. Enseguida sus amigos corren, la logran salvar, la sacan de la playa porque al haberse desmayado pudo haber muerto ahogada. Y cuando ella recobró el conocimiento, como le dolía, descubrió un bulto que tenía en el pecho, ¿no? Y que ella se lograba tocar. Entonces, al regresar a la capital, le quiso restar importancia al asunto, pero sus amigos le dijeron que eso no era normal y que fuera a ver a un médico. Y así, Blanca de la Vega recordó que Alfonsina en ese tiempo le había llevado a un dormitorio para enseñarle una bola que ella se lograba tocar en el pecho. Entonces Benito Quinquela Martín, que era uno de sus amigos, decide acompañarlo a ver al médico y es así que le descubren un cáncer de mama, desafortunadamente en estado muy avanzado, pero el médico le dijo que la única forma de salvarle la vida era someterla a la doble mastectomía. El 20 de mayo de 1935, Alfonsina fue operada de cáncer de mama en el Sanatorio Arenales. Inicialmente se creyó que podía ser un tumor benigno, pero en realidad ya tenía metástasis a diferentes órganos y además la cirugía obviamente le dejó grandes cicatrices físicas y emocionales y como ella no tenía el dinero, no podía someterse a una cirugía reconstructiva. Esto le bajó todavía más la autoestima a Alfonsina, o sea, si de por sí ya la tenía golpeada, pues se puso peor. Ella siempre había sufrido de depresión, de paranoia, ataques de nervios, pero los síntomas de la enfermedad mental, que seguramente era un trastorno bipolar o un trastorno limítrofe de la personalidad, se recrudecieron y ella se volvió recluida, no quería ver a sus amigos, no quería salir, no quería vestirse, no quería bañarse, no quería arreglarse porque se sentía mutilada. Después de 20 días de reposo y habiendo pasado una noche de tormenta en la cual se asustó mucho, resuelve irse a su casa de la calle Suipacha, donde vive hasta 1937 y posteriormente se muda a un edificio frente al Luna Park. Pero la cirugía le cambió su carácter, ya no visitó más a sus amistades y no podía admitir sus limitaciones físicas, deseaba vivir, pero entre otras cosas no aceptaba los tratamientos de quimioterapia que los médicos le decían que tenía que seguir. Solo asistió a una sesión de quimioterapia que la dejó tan exhausta que decidió no seguir el tratamiento. También ella desarrolló neurosis, le daba ansiedad que el cáncer pudiera ser una enfermedad contagiosa y no permitía que su hijo la besara, se lavaba las manos con alcohol antes de acercarse al muchacho que tenía aproximadamente 20 años. Luego de cocinar, ella se lavaba compulsivamente las manos porque pensaba que le podía contagiar a él el cáncer. El 18 de octubre de 1938 viajó al Mar del Plata ya con la idea de quitarse la vida. Fue a la estación Constitución acompañada de su hijo Alejandro, que tenía en ese momento 26 años, y de Lidia Oriolo, dueña del hotel donde se alojaba frecuentemente, que quedaba en la calle 3 de Febrero. Y cuando el tren partió, le dijo a su hijo que le escribiese porque ella lo iba a necesitar mucho. Ya aquí podemos notar que algo malo iba a suceder. En ese momento, Alfonsina le escribió dos cartas de contenido ambiguo a su hijo, una fechada el 19 y otra el 22 de octubre, en la que pareciera como que luchaba contra la decisión de terminar con su vida. El jueves 20 escribió todo el día en el hotel, abrigada con un poncho, aunque era primavera, y al día siguiente un dolor en el brazo le impidió continuar con su tarea. Sin embargo, se esforzó y el sábado despachó una nueva carta al buzón. Contenía su famoso poema Voy a dormir, el último que escribió. El domingo tuvo que visitarla a su doctor porque tuvo muchísimo dolor y el lunes le solicitó a la mucama que escribiese por ella una carta para Alejandro. A las 11:30 se acostó a dormir. Desde allí envió 3 cartas, una a su hija Alejandro, otra a su amigo Galvez, para que procurase que su hijo no le faltase nada
y también un poema de despedida que ella pidió que se publicara en el diario La Nación. Hacia la 1 de la madrugada del martes 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni abandonó su habitación y se dirigió a la playa de La Perla. Iba ya con la clara idea, tristemente, de suicidarse. Aunque sobre esta muerte se han escrito ideas bastante románticas, diciendo que ella se internó en el mar, bastante parecida a lo que hizo Virginia Woolf, que realmente no fue nada romántico porque ella se llenó el abrigo de piedras, ¿no? Y la muerte por ahogamiento es una muerte súper dolorosa, pues siempre trataron de darle a la muerte de Alfonsina como un sentido poético, pero fue un sentido poético que no tuvo, porque realmente esto fue un acto desesperado por parte de una mujer que se sentía mutilada, que ya no se sentía femenina, que ya no se sentía atractiva y que finalmente decidió parar los dolores que le producía el cáncer. Sentía ella que iba a morir pronto, también hay que decirlo, ya el cáncer había hecho metástasis a la garganta, su médico le había dicho que se debía someter a otra cirugía, ella no quiso porque la doble mastectomía fue terrible, le ocasionó grandes dolores, entonces ella decidió ya no seguir operándose. Muy deprimida, la realidad es que se tiró al agua desde una escollera y murió ahogada. Poco después, 2 obreros de la Dirección de Puertos observaron algo extraño flotando a 200 metros de la playa La Perla y pues se asustaron, ¿no? Y se dieron cuenta que era una persona. Uno de ellos se arrojó al agua mientras el compañero llamaba a la policía, lograron sacarla del mar y se impresionaron porque era una mujer que estaba muy elegantemente vestida y se notaba por el color de su piel ya morada que llevaba flotando poco tiempo. Una ambulancia la trasladó inmediatamente a la morgue y ahí fue examinada por el doctor Velati, quien la conocía e inmediatamente se dio cuenta que era la escritora Alfonsina Storni. Sobre la escollera se encontró uno de sus zapatos, el cual se había enganchado con los hierros, qué terrible, en el momento en que su dueña se había arrojado al mar. Fue una muerte sin duda dolorosa. Bueno, a manera de conclusión, quisiera decir lo siguiente sobre la vida de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni fue una poeta argentina de gran renombre, nació en un hogar de clase media, pero debido al alcoholismo de su padre, tuvo que empezar a trabajar a los 14 años. Ejerció distintas labores, desde actriz, cantante en un bar, maestra y directora de colegio. A los 20 años se convirtió en madre soltera y eso fue una pesada carga dentro de una sociedad conservadora y machista. A pesar de eso, Alfonsina logró hacerse un nombre gracias a su sensibilidad artística, a su intelectualidad y a su agudeza. Tuvo un gran amor con el poeta Horacio Quiroga, pero no pudo llegar a buen puerto. Después de desarrollar cáncer de mama, Alfonsina se sometió a diversos tratamientos que no pudieron frenar el avance de la enfermedad. Muy deprimida, decidió quitarse la vida y se tiró al mar. Su muerte fue una gran tragedia, pero su vida también fue un triunfo sobre las enfermedades mentales que la agobiaban. Sin duda, escribir fue su mayor terapia contra la depresión, esa habitación íntima en la que todos sus demonios fueron liberados. Hoy Alfonsina Storni sigue siendo recordada como la gran poeta que siempre fue, una mujer sensible, rebelde y feminista que siempre reclamó un lugar en un mundo literario dominado primordialmente por hombres. Y no quiero terminar este en vivo sin la lectura de La Loba, que fue un poema que causó un revuelo enorme en la sociedad argentina. ¿Cómo era posible? Al mismo Borges no le gustó. Y bueno, vamos a leerlo para que ustedes vean por qué desató tanta crítica. La Loba. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras casta de buey. Con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis.
Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar. Esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta, de ver cómo al llegar el rebaño se asusta y cómo disimula su risa, su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id si acaso podéis frente a la loba y robarle el cachorro, no vayáis en la boba, conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor, id solas, fuerza, fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños, por la noche abrupta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea, que no tengo una mano que sabe trabajar, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo, pero yo estoy de pie de frente al enemigo. La vida y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo y después yo y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Obviamente este poema, y si ahora lo leemos, no es más que reflejo de ella misma, ella es la loba, fue un escándalo pues para su época. Y vamos a leer, antes de terminar, el último poema que ella escribió, que se llama Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, cuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjala sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Él obviamente era su hijo. Bueno, y este ha sido mi ensayo sobre la vida de Alfonsina Storni. Espero que les dé curiosidad por leer a esta famosísima escritora argentina. Yo les confieso que no me había leído nada de ella, pero me encantó. Su obra es muy magnética, sus poemas son preciosos. Yo creo que fue una mujer que tuvo una vida dura, una mujer que desafortunadamente no tuvo el apoyo que ella merecía, y en este sentido, pues, un final muy triste, muy difícil. Así que pues espero que se sientan incentivados a leer un poquito de su obra. No quiero despedirme con este final negativo. Me parece que ella de una u otra forma logró usar la literatura como un mecanismo valioso para hacer frente a la depresión y lo va a lograr durante más de 40 años. Sin embargo, cuando ya ella contrae cáncer, pues pierde la batalla. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de mis videos en todas tus redes sociales. Les mando besos y un abrazo, los quiero mucho. Bye bye.